primer lugar, son bacilos gram negativos. El nombre de Enterobacteriaceae hace alusión de que son bacterias que tienen como hábitat natural el enterón, es decir, el tracto intestinal, ¿no? Es un grupo de bacterias muy heterogéneo. Ahí pues tenemos aquí, para que se vayan familiarizando, a esa famosa E. coli, Salmonella, Shigella, Aproteus, Klebsiella, Erwinia, Edwardiella, etc. ¿No? Creo que con los nombres que les he comentado ya más o menos se pueden estar familiarizados. Luego, una de las grandes características metabólicas que tienen los miembros de esta familia es que todos son fermentadores de la glucosa. Todos metabolizan la glucosa, degradándola vía fermentación. También diremos que reducen los nitratos a nitritos, otra característica bioquímica. Son catalasa positivos. Luego también diremos que son oxidasa negativos. Cuando hablo de oxidasa negativos, ¿a qué estará haciendo alusión? Así es, ¿no? Ustedes por bioquímica recordarán de que en la cadena transportadora de electrones hay un conjunto de proteínas y enzimas que forman parte de un sistema llamado los citocromos, ¿no? Dentro de ellos hay una enzima, la citocromo oxidasa. En este caso, pues, los miembros de esta familia carecen de esa enzima, ¿no? Entonces son oxidasa negativa. Otra de las características es de que son anaerobios facultativos. También diremos de que son microorganismos poco exigentes, y al ser poco exigentes, esa posibilidad pues estar presentes o haber conquistado distintos hábitats. Los podemos encontrar en agua, suelo, alimentos y también, ¿por qué no?, formando parte de la flora intestinal nuestra. En este caso, esos miembros que forman parte de nuestro tracto intestinal, establecemos con ellos una asociación de mutualismo, un toma y dame. Al microorganismo, así es, al microorganismo yo le proveo de un hábitat, le proveo de nutrientes. Sin embargo, ¿qué es lo que me da el microorganismo? Me da fuente vitamínica. Vitamina A y vitamina D. Así es. ¿Correcto? Les comentaba de que eran microorganismos poco exigentes, salvo por ahí alguna excepción, como en el caso del género Plesiomonas. Las Plesiomonas sí son un poquito más exigentes y es necesario tener ciertos cuidados para optimizar su crecimiento. Luego también diremos que tienen un crecimiento relativamente rápido. Las colonias pueden aparecer de forma muy notable al cabo de 24 horas. En cuanto a sus factores de virulencia, múltiples factores de virulencia. A ver, la actividad catalasa que les comentaba ya representa de por sí un factor de virulencia. Luego también diremos de que tienen en su superficie pilis, y en esos pilis adhesinas, y esas adhesinas pueden ser de distintos tipos. Esas adhesinas pueden estar posibilitando la especificidad de unión a ciertos tipos de tejidos. Por ejemplo, hay ciertos tipos de E. coli que se unen justamente, tan únicamente a nivel de tracto renal. Otro factor de virulencia es que producen una serie tanto de toxinas, endotoxinas como exotoxinas. Otro factor de virulencia son poseedores de sideróforos, es decir, moléculas, proteínas especializadas en captar metales para su metabolismo. Por ejemplo, ahí tenemos la aerobactina.
Otro factor de virulencia es que son capaces también de producir hemolicinas. También son responsables de intoxicaciones, no solamente de procesos infecciosos, sino también de intoxicaciones o toxoinfecciones. Otra de las particularidades de los miembros de esta familia, y aquí quiero aclararles este concepto, es que usualmente cuando revisamos un texto y leemos sobre los miembros de la familia Enterobaciaceae, nos dicen que tienen 3 tipos de antígenos: el antígeno O, el antígeno H y el antígeno K. O de somático, K capular y H flagelar. Pero vean, muchachos, aquí quiero hacerles una aclaración. Cuando yo leo eso en un texto, seguramente lo primero que se me viene a la cabeza es pensar que se trata tan únicamente de un solo antígeno. Pero no es así. Cuando a mí me hablan, por ejemplo, del antígeno O, no es que se trate de una única molécula, no, sino que se trata de toda una familia de antígenos, ¿correcto? Ubicados a nivel del soma o cuerpo bacteriano. ¿Ya? No lo vayan a malinterpretar. Bien, perdón. No he estado. Entonces hay que tener claro que otra de las características es que usualmente tienen flagelos de tipo perítricos. Muchos de ellos, la gran mayoría de los miembros de esta familia, son motilidad positivos. Motilidad positivos, aunque debo de advertir de que hay ciertas especies de que a pesar de tener flagelos, son motilidad negativos. Bien. ¿Qué patologías me podrían estar generando pues los miembros de esta familia? Numerosas. Quizás abordarlas en este momento me va a quedar corto el tiempo. Abordo directamente su estudio. La semana antepasada comentábamos que cuando nosotros analizamos una muestra microbiológica, lo primero que debemos de hacer es... ¿Debemos de hacer? Gram. Así es. Su coloración. Gram. Grado. Bien. Y hace 15 días asumíamos de que en esas muestras encontrábamos cocos y obviamente teníamos que investigar, se trataba de estafilococos. Pero como en este caso estamos orientando la práctica al estudio de los miembros de esa familia, voy a ponerme a pensar de que entonces bajo la coloración Gram observo bacilos Gram negativos. Si yo observo bacilos Gram negativos, uno de los primeros grupos de los cuales yo debo de sospechar que debe de ser el responsable de este proceso infeccioso, obviamente debe ser algún miembro de esta familia, ¿no? Por lo numerosos que son los miembros de esta familia, ¿no? Un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, a una señorita con dolor lumbar, malestar general, ardor al orinar, me estaría sugiriendo que quizás esté con una infección a las vías urinarias. Ante esa situación, lo lógico es que yo le solicite una muestra de orina. Y quizás para descartar esa infección, yo lo primero que hago es hacer una coloración Gram. De esa muestra de orina cogeré una gotita, la dejaré secar en la lámina sin extender esa gotita y le hago la coloración Gram. Si en esa orina, en esa coloración Gram, yo lograse observar 1 o 2 bacilos por campo microscópico, ya me es tremendamente sugerente que esa persona está con infección de las vías urinarias. El encontrar 1 o 2 bacilos por campo microscópico está correlacionado ya con infección. ¿Quién será el responsable de ese proceso infeccioso? Obviamente no lo voy a saber.
Pero ya al menos sé que se trata de, en este caso, de bacilos gram negativos. Bien. ¿Cómo doy o cómo inicio la investigación de los miembros de esta familia? Si ya encontré bacilos gram negativos, entonces debo de emplear medios de cultivos para gram negativos. Dentro de esos medios de cultivos para gram negativos, en primer lugar voy a emplear medios de cultivos medianamente selectivos. Y dentro de estos medios medianamente selectivos, en clínica, usualmente el que empleamos, así es el agar Macón. ¿Correcto? ¿Por qué digo que es un medio medianamente selectivo? Porque es un medio que me va a posibilitar solamente el crecimiento de bacilos gram negativos. Dentro de la formulación de este medio cultivo van a haber ciertos inhibidores que van a imposibilitar el crecimiento de gram positivos. Por ejemplo, las sales biliares. ¿Cierto? Bien. A ver, ¿de qué está compuesto este medio cultivo? Les decía que es un medio cultivo medianamente selectivo, pero a la vez que es selectivo, es también diferencial. A ver, dentro de su formulación va a tener dos fuentes carbonadas. En primer lugar va a tener lactosa y va a tener peptones. Luego, también ese medio cultivo, cuando yo lo preparo en placa por si acaso, adopta un color más o menos rojizo. Ese color rojizo es consecuencia de que tiene un indicador de pH. Ese indicador de pH es el rojo neutro. Bien. Este rojo neutro, o cuando el medio de cultivo está en un pH ligeramente alcalino, justamente genera un aspecto más o menos rojo vino. ¿Sí? Bueno, si ustedes lo ven como azul, véanlo como azul, pero la cosa es que lo identifiquen en el examen práctico. ¿Sí? Es decir, se ve un color rojo. Pero si las condiciones de pH cambiasen, si las condiciones de pH se tornasen ácidas, ¿no? Lo rojo ya no es tan rojo, o ya no es el típico rojo vino como lo veo, sino que adopta un color granáceo, o entre comillas un rojo intenso. ¿Sí? Y luego también lo que faltaba, lo que ya me había dado aquí la señorita, el inhibidor, ¿cierto? Presencia de sales biliares, ¿no? Que es el inhibidor de gram positivos. Bien. Voy a imaginarme que tengo la muestra de orina que les comentaba, ¿sí? Tengo la muestra de orina, ya sé que hay bacilos gram negativos, esterilizo el asa, saco una muestra y ahora lo siembro en el macón. Esta plaquita la incubo, pasan 24 horas y al cabo de 24 horas, lo que era esto ayer, ahora encuentro esto. Se las voy a pasar las dos placas, no sé si en todas las mesas habrá lo mismo. La placa control versus la placa con crecimiento.
Lo que me llama la atención de acá es que debo de rescatar el aspecto de las colonias. Y me daré cuenta de que las colonias, ¿no?, han adoptado un color rojo intenso. Si están adoptando un color rojo intenso, obviamente están generando ácidos. Si están generando ácidos, así es, ¿ácido producto de qué? ¿De la fermentación de quién? ¿De la lactosa o de la lactosa? Obviamente de la lactosa. Entonces están generando ácidos. ¿Queda claro? Si yo estoy demostrando que se están produciendo ácidos y subsecuentemente deduzco que se está utilizando la lactosa, la conclusión obviamente es de que si yo veo esas colonias con un rojo intenso serán, o cómo las caracterizaré bioquímicamente, lógicamente serán entonces lactosas positivas. ¿Cierto? Bien. Pero hay una segunda posibilidad. Una segunda posibilidad. ¿Qué hubiese pasado si al cabo de 24 horas, cuando recojo esa placa, observo esto? Ojo, voy a focalizar mi observación no en el medio de cultivo, sino focalicen su observación en las colonias. Y lógicamente me daré cuenta de que las colonias en este caso son colonias blancas. Si son colonias blancas, quiere decir entonces que no se ha utilizado la lactosa, sino que se ha utilizado la fuente carbonatada alternativa, que en este caso son las ketonas. Y esa utilización ha sido siguiendo una vía metabólica que es la descarboxilación. Consecuencia de eso, se han producido aminas. Por lo tanto, si yo veo colonias blancas, que lo voy a representar de esta manera, me estarán sugiriendo entonces que se tratan de lactosas negativas. ¿Entendió? Bien. ¿Qué he logrado al trabajar con el agar McConkey? Al trabajar con el agar McConkey, lo único que estoy yo logrando es hacer un diagnóstico presuntivo, es decir, un diagnóstico de sospecha. Sospechar ya quién es el que está creciendo ahí en esa muestra de orina. Sospechar quién es ese gram negativo. Si yo observo lactosas positivas, ¿de quién podría estar sospechando? Por ejemplo, podría estar sospechando, por ejemplo, de Escherichia, por ejemplo, de Klebsiella, de Serratia, de Barciela y otros tantos más. Y que quizás desde el punto de vista clínico ya debo de ir apuntando a quién, sobre todo a Escherichia, a Klebsiella, sobre todo, ¿no? Pero si yo encuentro lactosas negativas, ¿de quién podría estar sospechando? Podría estar sospechando quizás de Salmonella, Shigella, Proteus. ¿Sí? Es decir, como repito, a lo único que yo he concluido al emplear el McConkey es hacer un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico de sospecha. ¿Quedó claro hasta ahí? Bien. Pero cuando yo tengo una muestra, tengo la muestra que ya sé que hay bacilos gram negativos, en ese mismo momento no tan únicamente debo de emplear el agar McConkey, sino que también de una vez aprovecho esa muestra y también la siembro en un segundo medio de cultivo. En un segundo medio de cultivo mucho más
selectivo. Es decir, voy a hacer empleo de medios de cultivos altamente selectivos. Dentro de ese sinnúmero de medios de cultivos altamente selectivos para gram negativos, el que escojo usualmente es el agar SS, porque justamente ese agar SS me va a permitir reconocer, o mejor dicho, me va a permitir sospechar que dentro de esos gram negativos podrían estar presentes esos dos patógenos que son Salmonella y Shigella. Entonces, dentro de esos medios de cultivo voy a emplear el agar SS. ¿Sí? SS, como repito, está haciendo alusión a Salmonella y a Shigella. La formulación de este agar SS es bastante parecida al agar Maconque. Bastante parecido. Si el Maconque únicamente me seleccionaba el crecimiento de gram negativos, el SS obviamente me lo va a restringir más. ¿Pero por qué me lo restringe más? Porque tiene más inhibidores. No solamente tiene sales biliares, va a tener también verde brillante y va a tener también cristal violeta. Estas dos sales extras son las que imposibilitan que un gran número de gram negativos crezca. ¿Queda claro? Debo de advertir un detalle. Cuando yo hablo del agar SS, si bien es cierto SS significa Salmonella y Shigella, no implica pensar de que exclusivamente puede crecer Salmonella y Shigella. SS me está haciendo alusión que de forma preferencial va a crecer Salmonella y Shigella, pero no necesariamente. ¿Queda claro? A eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Bien. Luego, el agar SS también va a tener las dos fuentes carbonadas, ¿no? Lactosa, y peptona, ¿no? Pero aparte de eso, el agar SS me va a proveer de mayor información que el Maconque. Y me va a proveer la información en el sentido de que al final voy a saber si esas bacterias son o no productoras de ácido sulfídrico. Para reconocer eso, entonces dentro de la formulación del agar SS se le adiciona dos sales más, que es el citrato y el tiosulfato. ¿Qué va a pasar? Si estas bacterias que estoy sembrándolos sobre el agar SS son capaces de producir ácido sulfídrico, ese ácido sulfídrico antes de todo es un gas volátil. Pero si ese crecimiento que se está dando sobre ese medio de cultivo estuviese produciendo ácido sulfídrico, ese ácido sulfídrico va a reaccionar con estas dos sales. Y al reaccionar, ¿qué va a generar? Va a generar que se formen unos puntos negros en las colonias, un precipitado negro. Ese precipitado negro es sulfuro ferroso. En otras palabras, si yo veo en ese medio de cultivo que las colonias presentan un punto negruzco, será obviamente sulfuro ferroso. Si se está formando sulfuro ferroso, quiere decir que ese germen o los gérmenes de esas colonias están produciendo ácido sulfídrico que está reaccionando con estas dos sales. En conclusión, la placa de SS
placa de SS también tiene un aspecto muy similar al McConkie. Es quizás, bueno, para la experiencia, ¿no? Es quizás un poquito tirando al naranja. ¿Sí? Entonces esta es la formulación, el aspecto de la placa de Agares S. Si en esa placa de Agares S en esta placa de Agares S siembro esa misma muestra de orina, hago un estriado, lo llevo a la incubadora, pasan 24 horas y al cabo de 24 horas yo observo gran número de colonias, esto era ayer, esto es lo de hoy día, pero con un puntito negro, quiere decir entonces que esas bacterias que están produciendo ácido sulfídrico, por lo tanto le denominaré ácido sulfídrico positivo. Adviertan un segundo detalle. ¿Quién preferentemente crece en el SS? Salmonella y Shigella. Salmonella y Shigella. Y en función al McConkie y Salmonella y Shigella, ¿qué son? ¿Lactosas positivos o lactosas negativos? Negativos. Por lo tanto, ¿quiénes están creciendo aquí? Lactosas negativos. ¿Cómo voy a reconocer de que efectivamente se tratan de lactosas negativos? Aquí adviertan un detalle. Cuando yo aprecie estas colonias, obviamente también tienen que aparecer colonias blancas. El blanco lo van a ver en el borde. ¿Me dejo entender? Y en el centro quizás el sulfuro ferroso. Por lo tanto, este medio de cultivo me provee dos informaciones. Por un lado, en este caso, estoy demostrando que hay producción de ácido sulfídrico, será ácido sulfídrico positivo, pero a la vez veo que son lactosas negativos. Entonces me provee más información que McConkie. Si esas bacterias que están creciendo en el SS no hay ese precipitado negro, sino tan únicamente colonias blancas, quiere decir entonces, si no hay sulfuro ferroso, quiere decir entonces que no está produciendo ácido sulfídrico. Por lo tanto, este tipo de colonia será lactosas negativas, ácido sulfídrico negativo. Pero nuevamente, lamentablemente, llego a la misma conclusión que en el McConkie, que tan únicamente estoy haciendo un diagnóstico de sospecha, de presunción. En este caso, ¿de quién podría estar sospechando? Si yo observo lactosas negativos, ácido sulfídrico positivo, podría quizás estar sospechando de quién. De salmonella quizás, o quizás también de Proteus. Y si yo observo colonias lactosas negativas y ácido sulfídrico negativo, podría estar sospechando de quién. De Shigella. ¿Se entendió? Es decir, todos esos resultados yo los puedo obtener al cabo de 24 horas. ¿Queda claro? ¿Se entendió hasta ahí? Por lo menos me tiene que demandar 48 horas, 2 días. Al primer día
o sea, del primero al segundo, ya debo de tener todos estos resultados. Al término de las 48 horas ya debo de saber quién es el responsable. Entonces aquí viene la segunda parte. Aquí justamente, vean, les voy a pasar una placa DSS, el control negativo, placa estéril, sin sembrar, y aquí una placa con crecimiento de lactosas negativas, ácido sulfídrico positivo. ¿Ya? Para que sepan reconocer. Entonces, para terminar. Todos son oxidación negativos exclusivamente. Entonces, mínimo en 48 horas. Por el momento, esto al cabo de 24 horas. Así es. ¿Sí? Ahora me falta otra tanda de reacciones en otros medios de fluido ya para saber quién es el que crece. Me decías, perdón. Que si todos son exclusivamente oxidación negativos. ¿Cuál es tu nombre? Juan Diego me hace la pregunta, ¿todos los microorganismos, en este caso los miembros de esta familia, son oxidasa negativos? No. No. Por eso, desde el primer día yo les dije, cuando caracterizamos a un germen, lo que yo trato es de rescatar un gran número de características. ¿Se entiende? Pero ojo, ojo, esto no lo olviden nunca. Cuando yo rescato una característica de un germen, lo hago en torno a una probabilidad. Si, por ejemplo, la señorita Rosanet, digo, Rosanet tiene el pelo lacio, Rosanel tiene el pelo lacio, quiere decir, no quiere decir que el 100% de la Rosanel tengan el pelo lacio, no. Si yo la caracterizo como tal, lo hago en torno a una probabilidad, digo que el 95-98% de la Rosanel tienen el pelo lacio, pero quizás por ahí haya un 2 o un 5% que no sean pelo lacio, sino, qué sé yo, crespas. ¿Se entiende? De igual forma, cuando tú me decías por oxidasas, ¿no? Si son oxidasas negativas o oxidasas positivas, si yo lo caracterizo a los miembros de esta familia como oxidasas negativos, es porque ese es el comportamiento usual. Entonces, yo a las finales, este germen llamado Rosanel, diré que Rosanel, pero consecuencia de haberla caracterizado. ¿Y qué significa la caracterización? Haberle sacado un conjunto de características. Y en base a ese conjunto de características, se trata de Rosanel. ¿Se entiende? Son como los policías, ¿no? Le sacan una serie de características, ¿no? Huellas digitales, el perfil, en fin, ¿no? Es algo así. Al cabo de 24 horas, entonces tengo esos resultados tanto de McConaughey como en SS. Ahora viene una segunda tarea. Pretender hacer ya las caracterizaciones para la identificación de ese germen. Si a mí me crece, por ejemplo, en una muestra, por ejemplo, en esa muestra de orina, por ejemplo, se me ocurre, me creció este germen, lactosa positivo en el McConaughey, ¿no? ¿De qué podría estar sospechando? Por ejemplo, de Escherichia, Klebsiella, Erwinia, Klebsiella, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué debo de hacer? Debo de seguir caracterizándola desde el punto de vista bioquímico. Y dentro de esa caracterización, yo voy a emplear otro medio de cultivo. Un medio de cultivo diferencial, el llamado agar TSI. TSI son las siglas de agar, 3 azúcares, hierro. 3 azúcares, porque va a contener justamente esos 3 azúcares. Va a tener
glucosa, lactosa, sacarosa. Y alternativamente también tiene peptones. Pero a diferencia de los otros medios de cultivos, el agar TCI yo lo preparo ya no en placa, sino en tubo de ensayo. Lo disuelvo en medio cultivo y lo coloco en tubos de ensayo. Lo llevo a esterilizar, sale del autoclave y esto va a salir líquido, caliente aún. Saliendo caliente, el medio cultivo lo dejo que enfríe, pero de forma inclinada. Mitad, mitad. Algo así. Esto tiene su propósito. El propósito es pretender que se creen dos cámaras de reacción. Una cámara de reacción aerobia y otra cámara de reacción anaerobia. ¿Sí? Bien. Este medio de cultivo se dará cuenta que tiene un color rojo. Ese color rojo obedece al hecho de que tiene un indicador de pH que ya lo hemos revisado anteriormente, que es el rojo de fenol, el mismo indicador que tenía el manitol salado. Si tiene rojo de fenol, cuando este medio cultivo esté en condiciones de alcalinidad, adopta justamente este aspecto, color rojo. Pero si las condiciones del medio de cultivo cambiasen, el medio de cultivo se tornase ácido, el medio de cultivo se torna amarillo. Otra característica, este medio de cultivo dentro de su formulación también tiene esas dos sales que tenía el SS para reconocer ácido sulfídrico. Tiene citrato y tiosulfato. Otro detalle. La lectura que yo pueda obtener de este medio de cultivo, yo la debo de hacer al cabo de entre la 18ª hora a la 24ª hora, es decir, entre las 18 y 24 horas. No puedo hacer la lectura del medio de cultivo pasadas esas 24 horas o antes de esas 18 horas. Podría quizás estar malinterpretando el resultado. ¿Está claro? Bien. Aquí. La de Mayaconque, yo podría hacer también la de SS. Entonces aquí está el responsable de ese proceso infeccioso. Bien, ¿qué hago? Voy a coger ahora el asa bacteriológica, pero voy a coger el asa bacteriológica, aquella que está con el filamento completamente recto, ya no con la horquilla. ¿Sí?
Entonces, voy a esterilizar esta asa y, ojo, voy a picar. Picar significa topar el extremo del filamento con una o dos colonias. No hago que tope nada más. Es decir, estoy recogiendo acá el inóculo. ¿Y ahora qué hago? Hago la siembra. La siembra en el agar TSI. ¿Cómo la voy a hacer? Ojo. Delante del mechero, obviamente. Ojo. Hago la siembra. Perforo el agar en la parte central e introduzco el filamento hasta aproximadamente medio centímetro antes de que llegue al fondo del tubo. Y ahora lo retiro por el mismo trayecto. Antes de retirar completamente el filamento del tubo de ensayo, ¿qué hago? Un estriado en la superficie del agar inclinado. Lo flameo y lo tapo. De esa manera, bueno, lo esterilizo. De esa manera, el agar TSI quedó ya con la siembra del germen ese que está creciendo, se me ocurre en el macón. Bien, a partir de este momento voy a esperar 18 a 24 horas. ¿Ya claro hasta ahí? Había un detalle que me olvidaba. Si bien es cierto, este medio cultivo tiene estos tres azúcares, estos tres azúcares, por si acaso, no están en la misma concentración. Glucosa está al 0,1%. Lactosa y sacarosa, estos dos azúcares, cada uno sí está al 1%. Eso es importante a tener en cuenta. Ahora, quiero que me ayuden a interpretar. Quiero que me ayuden a interpretar. A ver, ¿qué va a pasar? Acabo de hacer la siembra. El germen acaba de zambullirse en el medio cultivo. El germen va a tener a su disposición todas estas fuentes carbonadas. ¿Por quién se va a lanzar ese germen? El germen, ¿por quién se va a lanzar como fuente carbonada? ¿Sobre quién? ¿Sobre? Lactosa. ¿La? Lactosa. Lactosa. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, sí. Más dulce. ¿Ah? Ya. A ti te gustará el ceviche, pero no quiere decir que no te guste también el cabrito, ¿no? Es decir, ya sé que eres ceviche positivo, pero no quiere decir que no seas cabrito negativo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Te puede gustar muchas cosas. Es una broma. En otras palabras, el germen se está zambullendo en un sustrato con múltiples fuentes carbonadas. Y claro, tú me dices, se lanza para la lactosa, y es lo razonable. Pero ahora, yo me cuestiono, ¿y por qué por la lactosa? Ya sé que es lactosa positivo, pero ¿qué? ¿Eso implica pensar de que necesariamente se tiene que lanzar sobre la lactosa? ¿Qué me decían por acá? Ya les he puesto un ejemplo anterior, clase pasada. A ver, rebobino. Imagínense ustedes como bichos dentro del TSI. ¿Por quién se lanzarán? ¿Por los azúcares o por los peptones en primer lugar? ¿Ah? Correcto. Se lanzan por los azúcares. Segunda pregunta. Dentro de esos azúcares, ¿por quién se lanzarán? ¿Por la lactosa, sacarosa o
Glucosa. Glucosa. ¿Y ahora por qué? ¿Esta es la lactosa? No depende de la característica enzimática. Los invito a almorzar. Yeah. Mediodía. Yeah. Quedamos en el Mochica a las 2. Y a las 12 están ahí esperándome y yo no llego. 2 de la tarde, no llego. 4 de la tarde, no llego. 5 de la tarde, recién llego. Pero antes de que almuercen, hoy los llevo y hay 2 cortinas. Les abro una cortina, una parrilla muy bien preparada, sazonada. Les abro la segunda cortina, una vaca. ¿Por quién se lanza? Por la pared. Correcto, por la pared, eso no es lógico. ¿Por qué? Porque ya está preparadita. Ahora ustedes, ¿por quién se lanzan? Glucosa. ¿Por qué? Porque los otros todavía tienen que desdoblar. Elizabeth, ¿por qué Elizabeth? No, porque Es que, Porque ya está, Es que la es- lactosa es glucosa más en cambio la glucosa ya está solita. ese. La glucosa es un monosacárido, Árido. mientras que la lactosa y sacarosa es un disacárido. Árido. ¿Para qué el hacer un lado? Ustedes en el tubo de ensayo ¿para qué van a estar degradando a los disacáridos si tienen como primera fuente listecita ya a la glucosa? Entonces van a comenzar a utilizar a la glucosa. ¿Y por qué la variación del porcentaje de glucosa con respecto al Espérate, espérate. Ahí viene la historia. Bien, entonces ustedes de bichos que están acá van a comenzar a nutrirse de qué? De la glucosa. Si van a comenzar a nutrirse de la glucosa, ¿qué va a pasar con esa glucosa? La van a fermentar, obviamente, ¿no? Entonces van a fermentarla. Y si van a comenzar a fermentarla, ¿qué va a pasar? Ya sé que se va a acabar, ¿no? Se va a comenzar a producir ácidos. Y si se comienza a producir ácidos, ¿qué va a pasar con el aspecto del medio cultivo? Amarillo. ¿Ah? Amarillo. ¿A qué va a cambiar? Amarillo. Se va a ir tornando de color amarillo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Y aquí viene lo importante. ¿Cuánto de concentrado está de glucosa? 0,1. 0,1%. Pues bien, ustedes con un 0,1%, si ustedes los metían aquí al tubo de ensayo a las 8:30, más o menos dentro de unas 10 horas, la glucosa con un 0,1% se les acaba, como dijeron por acá. Es decir, al cabo de 8 o 10 horas, el tubo está amarillo, pero se les agotó la glucosa. ¿Se entiende ahí? Bien, se les agota la glucosa. Al agotarse la glucosa, entonces tienen ustedes ahora un dilema. O recurren a utilizar a los disacáridos, o recurren a utilizar las peptonas. Vamos con la primera posibilidad. Voy a asumir que ustedes que están acá metidos en el tubo de ensayo tienen la capacidad enzimática de degradar a estos disacáridos. ¿Para qué? Para obtener monosacáridos. Voy con esa primera posibilidad. ¿Correcto? Entonces, si hasta la 10ª hora estaba el tubo amarillo, ¿ahora qué van a comenzar ahora a degradar? A los disacáridos. Y producto de esa degradación van a obtener monosacáridos. Y al obtener monosacáridos, comenzarán entonces a utilizar esos monosacáridos y seguirán fermentando. ¿Qué concentración hay de lactosa sacarosa? 1%. 1%, es decir, 10 veces más Que que la glucosa que me duró para 8 horas. Sin embargo, mi meta es llegar a las 24 horas, acá al filo de la pizarra. Pero con 10 veces más, llego al otro pabellón. Pero mi meta tan únicamente es llegar aquí. Es decir, consecuencia de esa degradación, al cabo de 18 o 24 horas, el tubo va a llegar completamente Amarillo. amarillo. Si el tubo llega completamente amarillo al cabo de 24 horas, bioquímicamente, ¿qué podría decir de ustedes? ¿Utilizaron la glucosa? Sí. ¿Entonces son glucosa? Positivo. ¿Utilizaron la lactosa sacarosa? Sí. Claro que sí. Diré que
son lactosa positivo, sacarosa positivo. ¿Se entendió? ¿Fácil? ¿Está bien? Bien. Voy con la segunda hipótesis. Voy asumiendo que ustedes al cabo de la 10ª hora no pudieron utilizar ya o se les agotó la glucosa, pero hay un problema, que no tienen las enzimas para degradar Lactosa. amonosacáridos. ¿Qué les queda? Peptonas. A falta de pan, Mantequilla. Miga, dice. ¿no? Entonces optan por echarle mano a quién? A las Peptonas. En este caso, cuando le echan mano a las peptonas, la van a degradar vía descarboxilación y van a producir Amina. aminas. ¿Sí? Entonces, hasta la 8ª hora era amarillo. Y ahora comienzan a utilizar las peptonas. En consecuencia de la utilización de las peptonas generan aminas, compuestos alcalinos. ¿Y qué va a pasar después de comer contigo? ¿Se tornará? Intermedio. En otras palabras, me están diciendo de que al cabo de las 24 horas el tubo nuevamente revertirá de color rojo. No. Mita. A ver, Oxígeno. las palabras. Dependiendo, si primero usar el vaso fondo del tubo va a estar. Estaba amarillo, ahora comienzan a utilizar las peptonas ustedes. La siguiente porción del tubo va a ser de color rojo. ¿Cómo? Ahí va a haber una porción que va a estar amarilla por la degradación del glucosa y otra porción que va a estar roja. ¿Y por qué una porción roja y otra amarilla? Porque primero hemos usado la glucosa y luego hemos usado la fructosa. Ya pues, pero ¿por qué no se torna todo a rojo nuevamente? Claro, desde amarillo va a empezar lentamente a transformarse en rojo. Por el oxígeno. Por eso, o sea, Por el oxígeno. mi meta es hacer la lectura a las 24 horas. Entonces, al cabo de 24 horas, ¿debo esperar que esté ahora rojo? No, No. ¿Es un razonamiento? no. A ver, ¿cómo sería? Como tenemos que van a haber dos cámaras, tanto una aerobia como una anaerobia, digamos hasta las 8 o 10 horas va a estar todo amarillo. Pero una vez que empiezan a utilizar las peptonas también van a necesitar de oxígeno. Entonces, los que se encuentran en la cámara aerobia, o sea, los que se encuentran en la parte de arribita, van a empezar a virar al color rojo. ¿Se entiende lo que dijo su compañero? No. Su compañero nos está dando a entender lo siguiente, de que hasta la 10ª hora estuvo amarillo por la dejada por la glucosa, pero ahora que comienzan a utilizar las peptonas, comienzan a producir aminas, es decir, compuestos alcalinos, pero hay un detalle. Para que se produzcan estas aminas, que debe ser consecuencia de la degradación de estas peptonas a través de un proceso de descarboxilación, en esta descarboxilación, para que se dé la descarboxilación, es necesario oxígeno. ¿Y ese oxígeno dónde está presente? En la cámara aerobia. Es decir, ¿dónde se llevará a cabo la descarboxilación? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Por lo tanto, la generación de aminas, la alcalinidad volverá de 24 horas. Entonces, no debería de esperar que el tubo esté completamente rojo nuevamente, sino que lo que debo de esperar es esto. ¿Se entendió? Si yo observo esto al cabo de 24 horas y ustedes han sido los que han estado creciendo acá, ¿han utilizado la glucosa? Sí. Claro que sí. Diré entonces de ustedes que son glucosa Positivo. positivos. ¿Han utilizado la lactosa sacarosa? No. No. ¿Cierto? Por la generación de aminas me indica que han utilizado entonces la peptonas y no han utilizado la lactosa y la sacarosa. Por lo tanto diré que son glucosa positivos, lactosa negativos, sacarosa Negativo. negativo. ¿Así? Ahí sí, ¿cómo se llama? Era así. Acabo el cuento. Bien. Volviendo un poquito al caso anterior. A ver. Repetí cuál. Glucosa, Positivo. lactosa, Positivo. sacarosa. Positivo. ¿Y qué me llama la atención de este tubito, Luis? ¿El fondo? Alas. Tiene una parte de...
como si esa gelatina la hubiesen quebrado, Ajá. como si esa gelatina la hubiesen empujado un poco hacia arriba. Eso me está indicando que el germen que está creciendo aquí está produciendo gas. Entonces este cochino tubo de ensayo me puede proveer otra información de saber si este germen produce o no gas. Por lo tanto, glucosa positivo, lactosa positivo, sacarosa positivo, gas Positivo. positivo. ¿Se entiende? Bien. ¿Y el gas lo produce la glucosa? El gas lo produce la glucosa. Producto de la fraccionación. Puede ser CO2, puede ser hidrógeno. Bien. Nuevamente, entonces, glucosa positivo, lactosa positivo, sacarosa positivo, gas positivo. Ojo. El medio de cultivo tenía estas dos sales. ¿Para qué era? Para reconocer si el germen produce o no ácido sulfídrico. Si produce, debería de formarse un precipitado negruzco, sulfuro ferroso. ¿Se está formando? No. Por lo tanto, glucosa positivo, sacarosa positivo, lactosa positivo, gas positivo, ácido sulfídrico Negativo. negativo. ¿Se entendió? Acá está en esta granilla, por favor. A ver, ayúdenme. Glucosa, Positivo. lactosa, Positivo. sacarosa, Positivo. gas Positivo. y este también produce gas. Pero ¿quién está produciendo gas? Más. Este está produciendo más gas. ¿Les parece, criterio? Gas positivo, una crucecita. Y este gas positivo, 3 crucecitas. ¿Sí? Bien. Concluyo. Nuevamente. Glucosa, Positivo. lactosa, Positivo. sacarosa, Positivo. gas, Una raíz. ácido sulfídrico. Le presento a Elizabeth al señor Ekerich. ¿Se entiende? Este otro, glucosa, lactosa, sacarosa, gas, 3 cruces. 3 cruces, ácido sulfídrico, negativo. Te presento a la señorita Clepsier. ¿Sí? Otro, glucosa, Positivo. Positivo. lactosa, Negativo. sacarosa, Negativo. gas, Negativo. ácido sulfídrico. Negativo. Te presento a la señorita Chiguela. No se preocupen por los nombres, al final les hago una tablita, pero quiero que me sepan interpretar la lectura de glucosa, positivo, Positivo. Ajá. positivo, lactosa, sacarosa, Negativo. gas, Negativo. negativo, ácido sulfídrico, Positivo. positivo, ¿cierto? Positivo, si tú dijiste positivazo, entonces ¿este qué será? A ver. Glucosa, Positivo. 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 este es glucosa positivo. No lo veo el fondo amarillo, ¿por qué? Porque hay tal cantidad de producción de ácido sulfídrico que lo enmascara el fondo amarillo. Pero debo de asumir que es glucosa positivo. Lactosa, Negativo. negativo. Sacarosa, Negativo. gas, Negativo. ácido sulfídrico. Recontra positivo. ¿Cuántas cruces? 50. Unas 3 crucecitas. ¿Y este? Una. Una crucecita. Bien. Este que es glucosa positivo, lactosa negativo, sacarosa negativo, gas negativo, ácido sulfídrico positivo, una crucecita. La señorita Salmonella. ¿Sí? Y este, glucosa positivo, lactosa negativo, sacarosa negativo, gas negativo, ácido sulfídrico, Positivo 3. 3 cruces, el señor Prote.